Mexicana. Vamos a platicar con Diego García Saucedo. Él es socio director del despacho García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, pues queremos saber y consultarlo una vez que el TEMEC ha entrado ya en vigor el primer día de este mes de julio. ¿Cuáles son los cambios en materia laboral que conlleva este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá? Claro que sí, a tus órdenes. Mira, tendríamos que recapitular un poco de dónde surge esta ratificación y, sinceramente, esta ratificación pues surge de nuestra presión para implementar la reforma laboral. Porque recordemos que por ahí de finales de 2018, Nancy Pelosi lanza una amenaza hacia nuestro país, por así decirlo, que el TEMEC no se ratificaría si no se mostraba un compromiso por parte de México para ratificar, para materializar, para llevar a cabo su reforma laboral. Como por arte de magia, 4 meses después pasa por ambas cámaras, todo queda planchado para que el 1 de mayo de 2019 veamos por fin ya en la Ley Federal del Trabajo todas las modificaciones que venían de 2017. ¿Por qué a Estados Unidos le pudiera interesar que México tenga implementada o no su reforma laboral? Y es aquí donde empezamos con los cambios de vida en el derecho laboral mexicano. Ejemplo, grandes líderes estadounidenses, obviamente de facción un tanto demócrata, al igual que Nancy Pelosi, como Richard Trumka, que vinieron también a mediados de 2019 a visitar a nuestro país. Incluso Richard Trumka se entrevistó con el presidente. Decía que pues México técnicamente hace una competencia desleal hacia los Estados Unidos comercialmente hablando, y que es por eso que las empresas, las manufactureras, toda esta cuestión de automotriz, etcétera, prefieren invertir en México, y que eso le quita trabajo a los obreros norteamericanos. Cosa que, pues bueno, francamente no es cierta. Realmente nos eligen porque desgraciadamente nuestra mano de obra es más barata a comparación de los salarios norteamericanos, ¿no? Pero ellos dicen que no es por eso, que es porque nosotros no garantizamos la democracia al interior de nuestros sindicatos. Partes fundamentales de la reforma laboral directamente ligadas con la ratificación del TEMEC es que va a poder haber un sistema de paneles internacionales donde México sea calificado, verificado acerca de si está cumplimentando con la vigilancia de democratización de los sindicatos. Esto quiere decir que los sindicatos ya no estén supuestamente extorsionando a los patrones, que le permitan a los trabajadores su libre asociación, incluso elegir si quieren pagar cuotas o no, y que incluso tendrán que ser sometidos a una evaluación de cada 6 meses si van a querer continuar con ese sindicato o no, ya que cada 6 meses van a requerir de obtener una constancia de representatividad para que puedan incluso emplazar a huelga o revisar el contrato colectivo en todo caso. Y bueno, si surgen quejas al respecto en paneles internacionales, pueden clausurar las empresas, multarlas e incluso imponer aranceles comerciales a México. Y esta situación, estos cambios, por supuesto, en corresponsabilidad con los 3 países del TEMEC, ¿pueden beneficiar o no a los trabajadores mexicanos? Yo te diría que en papel sí, pero tendría que regresar un poco a la cuestión de los salarios. Realmente democratizar o no los sindicatos pudiera no ser el punto medular para que mejoraran las condiciones de los trabajadores mexicanos. Realmente, para que mejoren las condiciones laborales de los mexicanos, hay que incrementar los salarios mínimos. Se supone que con estas figuras adheridas al TEMEC se van a acabar estas cuestiones de los contratos de protección, que
los líderes van la parte que pudiera decir, insisto, en papel, es que sí van a tomar más en cuenta al trabajador para cuestiones de negociación. Se supone que se desea ser muy transparente en la negociación colectiva. ¿Qué pasa hoy en día o antes de la reforma con las negociaciones colectivas? Pues que se negociaron en una mesa de delegados, de representantes, y supuestamente no estaban muy involucrados los trabajadores. Pero es labor de cada delegado sindical, por ejemplo, de zonas, recabar las quejas, recabar el sentir de los trabajadores y llevarlo posteriormente a la mesa de negociación. Sin embargo, se supone que con esto vamos a acabar con el charrismo, insisto, con los contratos de protección. Sin embargo, esta figura de no llevar quejas a paneles internacionales, pues desgraciadamente también puede ser usado como un mecanismo de extorsión para los sindicatos que están acostumbrados a extorsionar, en el sentido de, pues ya no me voy a ir a quejar a la Secretaría del Trabajo, ya no voy a quejar a las juntas, o sea, al próximo centro de conciliación y registro laboral, me voy a quejar a paneles internacionales si tu patrón no me das lo que estoy pidiendo. Y además, esta sobre constancia de cada 6 meses obtener la constancia de representatividad, pues también puede entorpecer productividad entre las empresas, porque el patrón tendrá que ceder tiempo para que los trabajadores pues conozcan a su sindicato, participen en esta vida democrática, en esta nueva vida democrática de elegir si quieren mantener o no este sindicato, ¿no? Sí, sin duda, está complicado esto. Cuando se negoció el TEMEC, ¿no? Hace ya más de 2 años que empezaron las negociaciones, sin duda era otra circunstancia económica. Ahora estamos en un entorno de desaceleración, de crecimiento económico terrible, particularmente en México. Ante esta circunstancia, ¿realmente puede haber algo positivo para los trabajadores, para la generación de empleo con el TEMEC, cuando estamos hablando de que la economía mexicana se podría contraer más de 10% tan solo en este año? Claro, la parte positiva, reiterando tal vez el aspecto de los trabajadores, es que lo que es un hecho es que los patrones tendrán que poner más atención a la vida, a las relaciones laborales. Tendrán que perfeccionar sus áreas de recursos humanos, sus áreas de relaciones laborales, de verdad no permitir que un malestar dentro de la industria, dentro de la planta, se vaya a niveles que lleguen a conflictos sindicales y que por ende lleguen a conflictos internacionales. Eso va a ayudar probablemente, insisto, a la vida diaria de los trabajadores, pero sí hay que cambiar el chip mexicano que traemos de décadas, ¿no? Porque esto toda esta vida sindical que ya teníamos, todo este mecanismo de relaciones laborales, no va a cambiar de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana me refiero a en 4 años, que es cuando se supone que tiene que verse completamente materializada la reforma, ¿no? Porque tenemos muchas décadas atrás que lo hacíamos de otra forma. ¿Es necesario también más adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo? Yo creo que la legislación ya está completa. Más bien tenemos que aplicarla, porque no la aplicamos como está en el papel, que está ahora la presión de incluso la Secretaría del Trabajo, los organismos tanto patronales como obreros, piden que vigilemos estas cuestiones de las relaciones laborales para que no lo llevemos a quejas internacionales, sino pueda entorpecer pues, todo este tema de comercio exterior. Entonces, realmente la letra que ya existe en la legislación es suficiente. Más bien, habría que hacer una correcta fiscalización. ¿A qué me refiero? A que incluso las inspecciones de la Secretaría del Trabajo que se practican en la industria sean verdaderos apoyos, verdaderas verificaciones, verdaderas orientaciones para los patrones y los obreros, y no solo sean digamos entes fiscalizadores en el sentido de inquisidor, ¿no? De poner multas de toda esta cuestión, sino que verdaderamente se vigile el cumplimiento normativo. No es necesario crear más, sino vigilar que se cumpla. ¿Los salarios tienden a mejorar bajo este nuevo esquema del TEMEC en México? Sí, es lo que esperamos. Digo, hay una brecha impresionante de diferencia entre Estados Unidos y México, y cito mucho Estados Unidos, aunque también está involucrado Canadá,
porque son los que más, digamos, interpusieron quejas en el sentido de que la competencia era desleal, ¿no? Pero estamos hablando de que tenemos un salario de 123 pesos en México, cuando en California el salario mínimo está entre 8 y 10 dólares la hora. Entonces, la diferencia es completamente abismal. Para que llegáramos simplemente a 10 dólares al día, que estaríamos hablando de 190 pesos, que, ejemplo, el objetivo de la Secretaría del Trabajo es doblar el salario mínimo, o sea, incrementarlo de un 100%, pero al término del sexenio. Esto quiere decir, aún no sería suficiente, pero se espera que sea una presión y que, bueno, obviamente eso sí mejore las condiciones de los trabajadores, porque tenemos uno de los salarios más bajos, incluso de mínimos de Latinoamérica. Sí, graves rezagos en materia salarial en México. Pues licenciado Diego García Saucedo, socio director del despacho García Velázquez Abogados e integrantes de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, gracias por platicar con nosotros. Sus redes sociales para quien guste entrar en contacto con usted. Gracias a ti, Héctor, a tus órdenes. Estamos en redes sociales, Facebook y Twitter como García Velázquez Abogados y en la red como www.garciavelazquezabogados.com. Perfecto, para establecer comunicación directa con ustedes. Diego García Saucedo, muchas gracias por platicar con nosotros. Gracias a ti, que estés muy bien. Gracias. Y bueno, sin duda un tema interesante, el tema del TEMEC enfocado a las relaciones obrero-patronales, los salarios, los sindicatos, y esperando que esto pues reditúe en beneficios para la clase trabajadora, pero hay un factor además del TEMEC que es la desaceleración, la caída de la economía mexicana. Estimaciones conservadoras señalan que será la caída de más de 10% de la economía nacional en este año por el COVID y también por otras decisiones económicas. Una desaceleración así no se había visto en décadas, quizá desde 1930 en nuestro país. Estamos en Imagen Informativa, yo soy Héctor Figueroa, vamos a una pausa, regresamos con más.